Muy buenas noches, queridos radioescuchas, queridos cibernautas, que viernes con viernes te conectas aquí en Iridicente, tu espacio incluyente. Hoy es viernes 13 de diciembre del 2024, ya a punto de terminar el año, de celebrar las posadas, Navidad, Año Nuevo y de cerrar este año hoy con noticias maravillosas para la comunidad LGBTIQ+. También viene nuestra tradicional Navidad incluyente. Y pues bueno, ya se habrán dado cuenta que ando un poquito afónica, así que le voy a pasar el micrófono a mi compañero en la conducción del programa, el doctor Walter López. Querido Walter, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, querida Lynn, pero ya te oigo ahí con esa garraspera y bueno, pues como tú hay mucha gente, hay que cuidarnos porque estos cambios de los fríos a los calorones cuando hay sol, así es el semidesierto, así ha sido Querétaro toda la vida, así es que hay que cuidarnos, abrigarnos y para la... Y yo ya me puse la vacuna de la influenza desde octubre, entonces de alguna forma espero que me esté ayudando. Y cuídate mucho, Aline. Besitos, abracitos. Besitos. Bueno, pues hoy vamos a dedicar este iridicente a un temazo que precisamente, como saben, el 10 de diciembre de este año, como todos los años, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque ese día se firmó la primera declaración de derechos humanos en la ONU. Entonces, pues ese día, pues se hacen conversatorios, se hacen eventos, pues como es la idea de estos días que se visibilicen los derechos humanos, pero el evento creo que más mediático del día se llevó a cabo en la legislatura, en el Congreso queretano, porque a las 9, entre 9 y 9 y media, nos dimos cita, pues ahí varias personas activistas del Frente Queretano por el derecho a la no discriminación y el Estado laico, y de la organización Sin Etiqueta de San Juan del Río. Ahí estaba Salí, pues representando a CAIFA, que es parte del centro del Frente Queretano, estaba GOS también transmitiendo, pero pues como parte de Sin Filtro, que también es del Frente, estaba Gerardo Malagón, pues nuestro querido compañero ya de muchos años en el Frente, también se unió Efrén Verdugo en el tema, pues con este tema, y estaba Luis de allá de Sin Etiquetas de San Juan del Río. O sea, organizaciones tanto de la capital como de la segunda ciudad más importante del estado. Nos reunimos allí para acompañar al diputado Arturo Maximiliano García, que fue quien tomó el liderazgo junto con otras dos diputadas bien importantes. El diputado Arturo Maximiliano, bueno, pues diputado por el partido Morena, la diputada Tere Calzada, la diputada por Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Díaz Galló por el Partido del Trabajo, y bueno, no pudo llegar, pero su firma está estampada en la iniciativa, el diputado Paul Hospital del Partido Revolucionario Institucional. Y se presentó, se ingresó a la oficialía de partes y se dio una rueda de prensa para presentar la iniciativa de ley para una ley integral de atención a las poblaciones LGBTIQ+ de Querétaro. Es una ley integral, esa es la maravilla de esta ley, que pues habíamos tenido leyes que eran lo que consideramos las leyes de primera generación, importantes, el matrimonio igualitario, que pasó en el 2021 en Querétaro, la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIG, que pasaron el año pasado. Se quedó en el tintero este año, que esperábamos que pasara el cambio de identidad de género, pero ahí se quedó congelado. Ahí vamos el próximo año a meter otra iniciativa con la Defensoría de Derechos Humanos y el liderazgo de colectivas trans y no binarias del Estado.
Pero esta ley es muy importante porque mientras que las anteriores arreglaban como trozos, pedacitos de la vida de las personas LGBTIQ+, esta ley, al ser una ley integral, ya dice, oye, hay que hacer, es una ley de la siguiente generación, ya la segunda generación de leyes, donde dice, oye, pues ya tenemos que arreglar de una vez y por todas el tema de salud, el tema de justicia, el tema de trabajo y toda la discriminación y problemas que como población LGBTIQ+, pues vivimos porque no hay políticas públicas que realmente estén, como les diré, estén llevándose a cabo y que brinden protección y atención a la población LGBTIQ+. No hay políticas públicas. Como si lo hay en el caso de mujeres. En el caso de mujeres, pues hay institutos, hay políticas públicas, está la Universidad de las Mujeres aquí en Querétaro, y todos los 18 ayuntamientos del estado, pues tienen programas y políticas públicas por ley para atender a las mujeres y a las niñas. Lo mismo sucede con niños, niños y adolescentes, lo mismo sucede con las juventudes, con las personas mayores, con personas con discapacidad, pero en el tema LGBTIQ+, pues no hay una política pública con un presupuesto etiquetado que diga, oye, vamos a encargarnos de esta población, que no somos poquitos, se dijo en la conferencia de prensa, somos 153,763 personas autoadscritas LGBTIQ+ del estado, en todo el estado de Querétaro, y en porcentaje, pues somos el tercer estado con mayor porcentaje de población LGBTI del país, con el 8.2%, cuando la media nacional es 5,1%. O sea, estamos 3,1% de puntos más arriba que la media nacional. Y entonces, pues te tienen que tener políticas para atender a esta población. Y esto es lo que se ingresa en esa ley. Algo importante de la ley es que se crea una unidad de atención. No es un instituto, no es más burocracia, es una unidad de trabajo que sí tiene que tener personal y el presupuesto, pues para echar a andar todas estas políticas públicas, y que la ley lo está adscribiendo esta unidad de atención a la diversidad sexual, la UNADIS, dentro de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Y será pues la entidad que esté liderando pues todas estas políticas públicas de los ejecutivos, tanto estatal como municipales, como la coordinación con la legislatura, con el Poder Judicial. También se habla de una gran antigua demanda de la comunidad LGBTIQ+, de una fiscalía especializada en temas LGBTIQ+, y también en los órganos autónomos. O sea, es finalmente una gran iniciativa integral que arregla, si no todo, pues una gran cantidad de pendientes que se habían dejado ahí añejados sin atender para la comunidad LGBTIQ+. Yo lo dije, yo lo dejo hasta aquí para tus comentarios, Aline. Pues mira, querido Walter, querido Radio Escuchas, yo estoy muy contenta con la presentación de esta iniciativa. Vamos a entender por qué. Porque seguramente se estarán preguntando para qué es esa unidad y para qué es la ley de reconocimiento y atención integral. Si bien todas las personas nacemos libres e iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones, y algunos, aún perteneciendo a grupos en situación de discriminación, están consagrados en la Constitución, la letra y la ley, sin políticas públicas, sin acciones y sin presupuesto, es letra muerta. Se queda ahí muy bonita en el papel, pero no se accede de una forma
basada en las necesidades o particularidades de cada grupo poblacional. En este caso, la comunidad LGBTIQ+ requiere y ocupa, como los demás grupos que ya lo tienen, políticas públicas encaminadas a las necesidades de esta población. Hay situaciones de discriminación laboral, escolar, donde incluso se ha negado el derecho a la educación y el trabajo, terminando por expulsar del colegio a los niños, niñas y adolescentes, o bien de no contratar o terminarle un contrato laboral a una persona por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Hay muchos temas de discriminación. Evidentemente, el personal que debe velar en esta unidad por garantizar estas políticas públicas debe de tener una preparación especial en perspectiva de género, de diversidad sexual y conocer la problemática a la que se enfrenta la comunidad LGBT y sus familias, quienes también somos víctimas indirectas de la discriminación hacia nuestros hijos. Para ellos la importancia de que esta ley sea una realidad y entonces se enfoque, como por decir un ejemplo, la población de personas mayores en el estado de Querétaro equivale también al 8,2, 8,1, 8,3, más o menos casi las mismas número de personas. Y como políticas públicas, por ejemplo, si tienen sus centros de día de adulto mayor, donde se les resuelven ciertas necesidades, desde la alimentación para quienes carecen o tienen poco alimentación, sus despensas, terapias, asesoría jurídica, psicológica, en fin, en eso está encaminado esta ley. Y yo con beneplácito puedo decir desde la perspectiva familiar que los procesos que vivimos las familias, no ha existido un centro de atención que de manera integral nos brinde la información adecuada y correcta para no cometer un crimen, un delito o el rechazo familiar y expulsión de nuestros hijos de casa, arrojándolos a su suerte. Entonces, es muy importante que esta iniciativa sea bien cabildeada y que pueda llegar a pleno y votada a favor. Es muy importante también, muy interesante que en estos momentos está firmada por 4 colores diferentes, lo que habla justamente que los derechos humanos no le pertenecen a ningún color, sino que se haga la labor legislativa, que es garantizar los derechos humanos en leyes que los protejan para los grupos y personas en todo el estado de Querétaro. Sí, yo también en la conferencia de prensa, ¿te acuerdas, Aline, que hablé del impacto de estas leyes en el mundo, en la economía de las regiones, de los estados donde se aplican? Y bueno, pues esto es muy importante porque hay un doctor que se apellida Florida, el doctor Florida o Florida, en Estados Unidos, y que él encontró que hay una correlación entre las ciudades, los estados, donde tienen leyes tolerantes como estas, o sea, tolerante en términos de respeto a la comunidad LGBT. Esta es la primera T, tolerancia. Luego decía, hay otra segunda T, porque cuando tienes estas leyes que crean esta tolerancia, estas ciudades respetuosas de la diversidad sexual, no solamente se vuelven respetuosas de la diversidad sexual, sino estas ciudades o estos estados, regiones, se vuelven respetuosas de las diferencias.
Y pueden ser diferencias de género, diferencias de color, de piel, diferencias religiosas, etcétera, y se crea como un círculo virtuoso en que la diferencia deja de ser algo negativo y se empieza a crear un círculo virtuoso. Hola, Gos, ¿cómo estás? Bueno, creo que está teniendo problemas, Gos, para entrar y salir. Y después, esa es la segunda T, es que estas ciudades y regiones tolerantes hacia las otras o los otros atraen talentos. Esto es bien importante porque además decían, si tú quieres conocer los mejores lugares de una región o de un país, pregúntale a las personas LGBTIQ+. Los lugares más divertidos, los lugares más bonitos, los lugares donde la gente se la pasa bien, sin discriminaciones y sin violencias, esas los conocemos los LGBTs. Por eso nuestras amigas mujeres se van con nosotros a los antros o a los lugares, etcétera, porque son lugares en los que hay un respeto y pues no te van a estar ahí acosando necesariamente, ¿no? Entonces, pues esto, que estas leyes respetuosas y tolerantes de lo LGBT se vuelven respetuosas de todas las personas. Y entonces son lugares que atraen talentos, ¿sí? Talentos, la gente se siente bien yendo a esas ciudades porque dicen, oye, son ciudades en las que me siento bien, me tratan bien, me atraen. Y finalmente estos talentos es la parte creativa de la sociedad que van creando tecnologías. La primera T es tolerancia, la segunda T atrae talentos y los talentos crean tecnologías, cosas de innovación, cosas novedosas, etcétera. Esa es la tercera T, la tecnología. Y esas tres juntas, tolerancia, talentos y tecnología, crean desarrollo económico para toda la región. ¿Sí? Entonces, el trabajo del doctor Florida lo que dice es que un buen marcador de un sitio con desarrollo económico son aquellos estados, regiones o municipios que tienen una alta población LGBTIQ+. Eso es lo que estamos viendo en Querétaro. Querétaro, Yucatán, Colima, que son los lugares que tienen mayor porcentaje de población LGBT, de alguna forma son ciudades en las que o estados que la gente quiere ir. Por eso estamos trayendo 40 familias, están llegando 40 familias a todo el estado de Querétaro y no son familias LGBTI más, son familias en general. En Yucatán también hay una emigración interna hacia Yucatán, etcétera. Colima se vive bastante bien. Entonces, esto es la tesis del doctor Florida. Si tú conoces el porcentaje de población LGBTIQ+, los lugares que estén más altos en porcentaje, como Querétaro, pues son sitios que de alguna forma ya atraen talentos. Imagínate que Querétaro atraemos gente, atraemos talentos. Si tenemos leyes más respetuosas como esta, pues vamos a traer mucho más talento, vamos a ser más tolerantes y vamos a desarrollar economía para todas las personas, no solamente para la gente LGBTI. Y esto va a ser maravilloso para el Estado. Por eso esta ley es importantísima aprobarla. Es otro de los aspectos. Uno es el aspecto en derechos humanos, pero el segundo es el aspecto económico. Y eso nos sirve para todos. Así es, querido. Pues no sé, tú acabas de entrar. Buenas noches, ya por fin los escucho. Qué bueno, tú también estuviste en la conferencia de prensa, oíste todo lo que dijimos, ya habló Aline y nos habló de la importancia que tiene esta ley, pues para las familias, para que las familias ya no se sientan con tanto miedo de que sus hijos sean LGBTIQ+, sino que va a haber una ley que va a proteger a las personas con sus diferencias y esto va a ser bueno para las familias, va a ser bueno para la economía. ¿Y tú cómo ves esta? Imagínate un Querétaro con una ley así integral. ¿Cómo te lo imaginarías? ¿Qué repercusiones crees que tuviera? Pues para toda la población queretana.
Mira, querido, Gos. Pues mira, la verdad, se me hace formidable, maravilloso que, que las iniciativas se estén metiendo, como tú lo acabas de mencionar, no exclusivamente para la comunidad del LGBT, sino abarca muchos campos de la sociedad. Obviamente, a las personas LGBT, pues sí nos alegra el corazón que haya este tipo de iniciativas para protegernos. Eso es definitivamente. Y obviamente, una sociedad que, pues digamos, no quiero usar la palabra como transgiversar, pero una sociedad que está en pro de ser mejor. Y la verdad, eso es muy importante. Ahora sí, imagínate que los papás o la gente que está a cargo, que tiene a cargo una persona LGBT o sus hijos heterosexuales, es muy importante que se enteren que se están haciendo leyes para todos y más para la comunidad. Eso a mí me encanta, me fascina. Como lo habíamos mencionado la vez pasada, no quepo de la alegría, de verdad que se está trabajando mucho en esta comunidad. Estoy fascinado, de verdad. Y los medios de comunicación estuvieron ahí, yo veía la nota en todos lados, en el internet, en la televisión, en el radio, o sea, la verdad sí le están dando, ahora sí, el auge que se merece este tipo de iniciativas. Bueno, no nada más esta, desde hace mucho tiempo. Y eso me da gusto que hasta los medios de comunicación estemos ahí dándole un auge para que la gente se entere de qué, cómo va. Claro, yo quiero comentar otro tema, ya vimos el tema, pues primeramente de proteger a una comunidad que no tiene ninguna protección de políticas públicas ahorita, es una deuda. Luego, la tranquilidad a las familias, como decía Salim, de decir, oye, tus hijos ya no vas a tener hijos de primera y de segunda, ya esa diferencia, esa diferencia de estar así de grande se va a ir acortando y entonces ya va a ser lo mismo tener hijos LGBT o no LGBT, etcétera, porque van a tener los mismos derechos. En ese sentido va la ley también. El otro es el tema económico que ya platicamos, que hay estudios serios como el del doctor Florida que dice que la derrama económica en las regiones donde se dan estas leyes es mucho más grande, etcétera. Pero quiero tocar un tema. Imagínate los jovencitos y jovencitas que nacen fuera de las dos grandes ciudades de Querétaro. Estoy hablando que nacen en la sierra, que nacen en Amialco, que nacen en el semidesierto, etcétera, en San Joaquín, que son LGBT. Tradicionalmente esa gente huía, porque la única forma, eran sociedades tan cerradas que la única forma de que no de sobrevivir era viniéndote a la capital, a Querétaro, o yéndote a la capital mexicana, que es México, o yo sé de varios casos que familias que podían sacar a sus hijos los sacaban al extranjero para protegerlos y protegerlas. Entonces, ahora esta ley lo que va a hacer era que va a haber en cada municipio una política pública. Y eso va a ser maravilloso porque ya vamos caminando en ese sentido. Cuando hemos ido a la marcha de Jalpan, que tradicionalmente, pues yo tengo amigos de mi edad que son de allá, de la Sierra Gorda, y que huían a los 18 años, se venían a estudiar o a trabajar o cogían el camión para venirse a Querétaro. Y ahora tenemos chicos y chicas que dicen, yo no quiero emigrar. ¿Por qué me tengo que ir de mi ciudad, de mi región? Porque tengo que dejar mi cultura, mis amigos, mi familia por esto. Y ya se están haciendo marchas allá. Lo mismo pasa en San Juan del Río, en Ezequiel Montes, en Cadereyta, imagínense.
Entonces, otro impacto importante es que va a haber un mensaje claro a las juventudes LGBTIQ+, de que no tienes que desarraigarte y emigrar de tu ciudad, de tu comunidad, si no quieres. Porque esas políticas públicas ya el Estado queretano va a estar defendiendo a nuestra población en, sobre todo, adolescencias y juventudes que pues la tienen, que necesitan mucho más este apoyo. Y creo que esto es una de las maravillas que va a abrir esta ley. ¿Ves otra, Lynn? Está claro, querido Walter, esta ley es maravillosa, porque mira, estamos hablando del desarrollo de las sociedades humanas. Querétaro está en tiempos de industrialización y expansionismo. Querétaro se industrializó, hay y se vende al mundo como una potencia para que las grandes empresas e industrias vengan a invertir a Querétaro, vengan a poner aquí sus empresas. Es decir, Querétaro se abrió al mundo. Como tú has dicho, una frase que tiene toda la razón, Querétaro ya cambió. Y abrirse al mundo y traer nuevas inversiones de países desarrollados, de primer mundo, que tienen políticas incluyentes, que muchas son empresas incluyentes. No puede Querétaro quedarse en el rezago, sino debe de ir a la vanguardia de lo que está vendiendo, querido Walter. No solo esto es como el terminar el redondeo, porque no solo beneficia a la comunidad LGBT en un 100%, porque evidentemente es una atención integral para este grupo de la población, pero trae talento, trae cultura, trae derrama económica. La gente y la industria vendrán a invertir porque saben que será una ciudad inclusiva y abierta, que así debería de ser. Y también, querido Walter, las personas de otros países y del mismo México que están llegando a vivir a Querétaro, quién no quiere vivir en un estado donde hay tranquilidad, donde se vive bien, donde hay empleo, donde hay vivienda, donde hay tolerancia, donde hay políticas inclusivas para todos los grupos de población. Es decir, Querétaro debe de estar a la vanguardia de lo que está vendiendo para que entonces las personas y empresas del primer mundo puedan venir y hacer también su derrama económica y ofrecer empleos en nuestro estado. No nos podemos rezagar en la industrialización y el expansionismo. Claro, yo pongo otro, gracias Aline, yo pongo otro ejemplo de lo que porque además un amigo me decía, a diferencia a lo mejor de otras poblaciones en situación de discriminación, pues yo creo que por la misma discriminación nos ha obligado, Gos, a salir adelante rascándonos con nuestras propias uñas. O sea, un gran ejemplo es la comunidad trans, parte de la comunidad trans que ha sido muy, muy vulnerada desde chiquitos, pero que han formado grandes mujeres trans empresarias. Yo he conocido a mujeres trans súper empresarias que empezaron cortando pelos en su salón de belleza y después se expandieron y pusieron una cadena y hemos las hemos entrevistado aquí en Querétaro. O sea, el tener todo en contra nos ha hecho mucho más resilientes, pero no tenemos que pasar por eso, porque somos ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Pero un ejemplo era, según esta encuesta, en Querétaro somos el 8,2% de la población. Pero ¿saben qué porcentaje de ventas, de bodas, del sector de bodas, del sector romántico, vende esta industria de las bodas a las personas LGBTIQ más y sus familiares? No es el 8,2% de sus ventas,
sube a más del doble. Es el 22% de las ventas de toda la industria de bodas que hay. En Querétaro son bodas LGBTianas. Y eso se abrió toda vez que fue ley el matrimonio igualitario en Querétaro. Este es un ejemplo de cómo se beneficia una población, avanza la sociedad y hay derrama económica, querido Walter. Claro. Este es el mejor ejemplo. Este es un súper ejemplo, porque antes de que hubiera matrimonio igualitario, había estas personas y estas empresas, pues, queriendo venderle sus servicios de bodas a las parejas LGBT, pero la primero que les decían era, oye, ¿me puedo casar en Querétaro? No, no existe, tienes que hacer tu amparo, bye. Mejor me voy a otros estados. Y no vendían prácticamente a la población LGBT. Eso es la importancia de la ley y una política pública. Cuando se aprueba el matrimonio igualitario, ¡buam!, se abre el portón de los derechos humanos, pero de la derrama económica para ese sector que estaba queriendo venderle a las personas LGBTIQ+, pero que no se podían casar. Cuando ya se pudieron casar legalmente en Querétaro, ¡buah!, se abrió la puerta de la derrama económica. Este ejemplo es buenísimo para ilustrar pues lo que pasará también seguramente con esta nueva ley. O sea, habrá mucho más economía para la gente porque va a traer talentos y muchos de estos talentos son LGBTianos, o sea, o la gente va a salir del closet, etcétera, y entonces nos vamos a convertir en pues lo más parecido al primer mundo. O sea, si realmente queremos llevar a Querétaro al siguiente nivel de desarrollo, tenemos que pasar estas leyes de igualdad de sustantivas, porque si no, nadie va a querer seguir viniendo a Querétaro. Entonces, creo que esta ley integral va a abrir la llave para esta derrama económica en grande. A mí, mis amigos de Canadá, por ejemplo, me preguntaron, una pareja que nos contactó al Frente Queretano y nos dijo, oye, nosotros somos 2 hombres que estamos casados en Canadá y que nos está invitando una empresa a irnos a vivir a Querétaro. Ya saben, con este tema de la industria de aviones y aeronáutica, pues hay muchos canadienses viviendo en Querétaro y me preguntaron, oye, pero yo aquí voy y dejo a mis hijos a la escuela y nos damos un beso como matrimonio y les damos, nosotros como pareja, y les damos un beso a nuestros hijos y nadie nos voltea a ver. ¿Cómo será en Querétaro? ¿Nos van a linchar? Y yo les dije, no, mira, tampoco así como para que te linchen, tampoco estamos así de salvajones, pero sí te van a voltear a ver y van a ser así, como diciendo, ¡ay, qué está pasando! Todavía, pero estas leyes lo que van a hacer es que poco a poco nos parezcamos más a Canadá, nos parezcamos más a Estados Unidos, nos parezcamos más a Norteamérica, porque somos Norteamérica, y entonces, bueno, pues irnos respetando todas las poblaciones que nos sintamos diversas. Creo que eso es muy importante. Esta ley va a reducir esa diferencia entre unos y otros, y esto le va a servir a las personas indígenas, le va a servir a las personas con discapacidad, le va a servir a las personas jóvenes tatuadas, le va a servir a mucha gente que va a decir, oye, no importa cómo seas y qué tan diferente seas de mí, lo que yo quiero es ver tu interior como persona y tus talentos, qué nos ofreces a la sociedad queretana, y a lo mejor pues eres un chico no binario, tatuado, pero que haces unos pasteles súper ricos y maravillosos y ese es tu talento y eso lo vamos a comprar y vas a ser exitoso en Querétaro y vamos a celebrar tu diversidad y tu éxito en lugar de estar ahí machacándote con culpas que ya quedaron o deben de quedar en el siglo pasado.
Solo recordar, querido Walter, que de las grandes empresas que se están abriendo, que están anunciadas para Querétaro, justamente para fortalecer esta parte tan importante de la economía queretana, están empresas de tecnologías de información, que son los grandes data centers, están las grandes empresas industriales donde mucho del trabajo será la ingeniería industrial y están, por supuesto, los de redes sociales como Google, que evidentemente todo lo que tiene que ver con esta parte de la red social es talento joven, querido Walter. Vendrán muchos jóvenes, familias de jóvenes, jóvenes a trabajar a Querétaro, a invertir a Querétaro. Y recordemos que la juventud es inclusiva, es incluyente, es aliada, es feminista, está a la vanguardia y maneja las redes sociales como nadie. Entonces, yo sigo en lo mismo. Querétaro se tiene que poner a la vanguardia. Dice un dicho, recuérdamelo, querido, por si me equivoco, pero dice renovarse o morir. O morir. Y otro tema que quiero tocar, y ahí le voy a hacer una pregunta a Gus, es, bueno, lo que estamos planteando no es un sueño guajiro, o sea, esta ley no es algo que está llegando nuevo de la nada y que no hay nada en Querétaro, obviamente no. Desde el punto de vista institucional, Querétaro ya tiene, bueno, primeramente el país tenemos el artículo número 1, que es totalmente, no existe o está penalizada la discriminación en todo el país. Querétaro tiene su artículo número 2 constitucional, que dice lo mismo. Luego tenemos la ley que contra la discriminación. Artículo Y luego 170 del Código Penal. Tenemos el Código Penal que establece que la discriminación es un delito. Y luego tenemos algo muy importante en este camino de ir cerrando brechas discriminatorias en el Estado. Tenemos el Consejo Estatal para prevenir y eliminar toda forma de discriminación, que es un consejo intersecretarial de consejeros y consejeras. Ahí están secretarios de Estado o las secretarías de Estado. Y estamos 3 consejeros ciudadanos, 2 de ellos abiertamente LGBT, de los 3. Entonces, son 2 LGBTs y una mujer hetero. Y entonces, eso es muy importante porque eso habla de que Querétaro ha estado construyendo esa institucionalidad para prevenir y erradicar toda forma de discriminación. Entonces, pues el paso siguiente lógico, ya para coronar ese pastel con una cereza, es una ley integral que sea el motorcito, o sea, que cree la unidad esta de atención a la población LGBTI, que sea el motorcito que vaya cerrando las brechas de desigualdad contra la población LGBTIQ+, en todos los 18 municipios del estado. Y mi pregunta para Gus es, yo sé que tú trabajaste en una gran compañía, no voy a decir el nombre, que está allá en el norte de la ciudad por Juriquilla, que trabajan muchísima gente en su call center. ¿Qué porcentaje de esa población, que además es joven, como decía Aline, y tecnologizada, y es una compañía de tecnología, o estoy hablando de un call center de los muchos que hay en la ciudad, ¿qué porcentaje de población era LGBTIQ más ahí, Gus? ¿Qué población es y será siendo, perdón, LGBT? Yo creo, fíjate, en el call center que está en 5 de febrero, yo creo que un porcentaje es un 70%. Acá en el corporativo, en Bernardo Quintana, en aquel tiempo, yo creo que había ¿qué será? Un 50% de la comunidad LGBT. Sí, pero sí, en el 5 de febrero, sí, la verdad, es mayor la población LGBT, le dan como más auge. No quiere decir que
tú eres gay, tú contratado. No, pero, más sin embargo, no hay discriminación. Yo así lo vi, así lo viví durante muchos años. No presencié un acto de discriminación, un acto homofóbico. Y la verdad, en empresas así, te sientes muy a gusto de estar trabajando, te sientes muy a gusto de no vas a recibir una agresión, te sientes tan a gusto de no recibir un mal comentario, sino todo lo contrario, te encuentras gente muy abierta de mente, gente que te apoya. Así es. Por eso yo creo que me eché muchos años ahí trabajando. Y eso es lo que debe ser. Estas grandes compañías tecnológicas llevan más de 20 años ya con políticas públicas incluyentes. Por eso le pregunté a Goss lo que le pregunté. Sí puedo dar el nombre, por ejemplo, de las que están en el Pride Connection Network, en la red de empresas incluyentes, pues las tenemos aquí. Son empresas fundadoras de la industrialización de Querétaro. Claro, Tenemos a Kellogg's, sí, Kellogg's, tenemos a Kellogg's, tenemos a Michelin, Marriott, tenemos a LG, tenemos a Apple, a Google, etcétera. Entonces, lo que estas empresas han hecho y que en sus políticas corporativas desde hace más de 20 años, estamos hablando del siglo pasado, es lo que queremos que ahora y que han creado estas comunidades seguras para la población LGBTIQ+, como lo está diciendo Goss, él trabajó en una de estas empresas. Esa maravilla es lo que queremos que suceda en todas las empresas, universidades, ranchitos, escuelas y municipios de todo el estado de Querétaro, porque es el único camino que nos va a llevar a la prosperidad económica para todas las personas habitantes del estado, porque como lo dijiste tú, Aline, es la forma de atraer a estas empresas. Esas grandes empresas lo que quieren es, lo primero que dicen es, oye, ¿qué tal está la ley? ¿Qué tanta discriminación hay? Etcétera. Porque muchos de sus empleados, lo está diciendo Goss, alrededor del 50-60% son de la comunidad LGBTIQ+. no, Esto espera, deja un comentario. Fíjate que es cierto que la gran mayoría de los trabajadores son LGBT, y hace rato lo mencionaba a Lynn, y tú también. Sí, es verdaderamente cierto que cuando hay políticas que favorecen a la población, como esta que está allá para que sea votada, las empresas se quedan, como esta empresa de la Flamita, se quedan, tal vez así que se expanden, construyen. Te das cuenta que mi edificio era uno, ya me cambiaron de sede, porque se están expandiendo y justamente hacen que la gente se sienta a gusto, que inviertan, como lo acaban de decir, que las leyes favorezcan tanto a las empresas como a la población que trabaja en ellas. Claro, y cuando se expande una empresa de estos tamaños, pues necesitan empleados de la construcción, arquitectos, ingenieros, albañiles, van a comprar cemento y ladrillos y varilla mexicana. Eso es la derrama económica. Entonces, pues para cerrar, ¿tú querías decir algo, Aline, antes de No, cerrar? justo iba a lo mismo que redondeó Goss, lo acababa de decir yo hace unos momentos antes. Efectivamente, Querétaro se tiene que poner a la vanguardia porque los países que vienen a invertir primordialmente del grupo capitalista, que nos llevan un siglo en otros continentes de políticas públicas, pues están evidentemente con todas estas políticas y Querétaro les tiene que ofrecer mínimamente el mismo piso. Y para cerrar, pues esto que platicamos aquí, la experiencia de Goss, todo esto, es que el doctor Florida, Richard Florida, pues tiene razón. Los lugares, las regiones que son más tolerantes
atraen más talento, crean más tecnología y entonces se da la derrama económica para todas las personas que viven en esas regiones. La receta está clara, ya lo investigó el doctor Florida, ya lo vemos en empresas extranjeras que vienen y que tienen años con estas políticas de inclusión, de seguridad a la población LGBTIQ+, cómo tratan a sus empleados y empleadas, y entonces crecen, florecen, tienen más clientes y crean mejores condiciones de trabajo y de rama económica. No nos equivoquemos. 25 diputados y diputadas de la 61 legislatura. Esta ley integral tiene que verse integralmente con todas las implicaciones sociales, económicas, en derechos, etcétera, para la población queretana en general. No es una ley específica para la población LGBTIQ+, y que nada más va a beneficiar a un sector. Ya lo discutimos aquí, que si beneficias a este sector, la derrama económica para toda la población es enorme. Entonces, bueno, pues queremos enterarnos rápidamente a qué comisión va a caer esta ley para que, y yo lo exhorté en esa conferencia de prensa, las 153,000 personas adscritas como LGBT en el estado de Querétaro, presionemos a nuestros diputados y diputadas para hacer que esta ley pase y se haga realidad. Pues con esto terminamos el Edicente de hoy. Pues que tengan bonito fin de semana. Ya nos veremos el próximo viernes. Chao, chao. Bye bye. Adiós. Bye.